Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa Contrastando Ideas con Julio Jiménez. Y bueno, pues estamos en este contexto, en el contraste, precisamente el análisis de opiniones en voces autorizadas. Empresarias, legisladoras, gobernantes, profesionales de los medios de comunicación, deportistas de alto rendimiento, se han dado cita esta noche, esta tarde-noche, aquí en Contrastando Ideas para compartirnos su experiencia, su opinión. Ya escuchábamos la opinión de la diputada federal Ivonne Ortega. Platicamos con la senadora Nestora Salgado, platicamos con periodistas tan importantes como Vivian Silverstein, como Erika Flores de La Silla Rota. Hoy quiero agradecer, en este momento se conecta aquí en Contrastando Ideas, Begoña López, reconocida periodista y líder de opinión a nivel nacional, una periodista, una locutora con gran trayectoria profesional y con reconocimiento nacional. Begoña, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Hola, un privilegio poder estar contigo, Julio, y con todas las personas que te siguen igualmente. Begoña, en el marco de este Día Mundial, pues, de la Mujer, este Día Internacional, en donde, bueno, pues no solo es un día de la mujer, debería ser todo el año de la mujer. Debería ser un año en donde los mexicanos deberíamos reflexionar, en donde las autoridades deberían actuar, en donde el gobierno debería solucionar las legítimas demandas de desapariciones forzadas, de feminicidios, las cifras históricas e inéditas que ponen en estado de alerta, de alarma y de temor a propios extraños, a nacionales y extranjeros, a madres de familia que hoy reclaman, que exigen justicia, que exigen una solución, encontrar a sus hijas desaparecidas o encontrar la justicia en donde no han encontrado quien atienda este legítimo reclamo de justicia. Y hoy vemos que hay grupos beligerantes, grupos violentos, que incluso realizan algunos actos de vandalismo a lo largo y a lo ancho de esas manifestaciones. Tú visualizas estos actos de vandalismo propios del movimiento feminista, rasgo característico del movimiento feminista, o grupos que pretenden desestabilizar esta legítima demanda, este ejercicio constitucional del derecho a la manifestación de un grupo importante de mujeres feministas que, reitero, de manera legítima, de manera correcta, exigen justicia, exigen actuación contundente frente a las, yo diría, miles de mujeres desaparecidas y miles de mujeres asesinadas. ¿Qué opinas, Begoña López? Yo creo que esto ya es incontable y no le vemos un fin. Es totalmente uno de los cientos de casos que vemos de injusticia que existen, pero el más grave de todos es eso, porque todos olvidamos que finalmente nacemos de una mujer. ¿Quién es la que nos educa? Una mujer. Entonces deberíamos desde la infancia aprender uno a uno a respetar la vida, a respetar la mujer. Es muy fácil los sicarios, los políticos, los policías, todas las personas involucradas en que exista una injusticia contra una mujer, en decir, ay, era una mujer, no tiene importancia. Resulta que lo que nos falta es tener esa conciencia, esa realidad. ¿Quién te educó? Una mujer. ¿Quién te hizo comprender la vida? Una mujer. Entonces, lo que una mujer debe de ser lo más importante para que siga la vida. ¿Qué va a pasar el día que las mujeres digan, ya no queremos ser madres, ya no queremos tener las mismas condiciones, vamos a ser como un hombre, entonces no tengamos hijos, no tengamos más que un trabajo y no nos dediquemos a educar, a guiar, a procrear la vida que va a llevar México en los próximos años? Sería un desastre todavía peor. Entonces esto es como un llamado a que todo mundo en lo particular toquemos la conciencia de decir, una mujer verdaderamente es lo más importante, porque va a ser lo que va a crear a los siguientes políticos, a los siguientes empresarios, incluso a los siguientes asesinos o sicarios. Entonces tengamos esa conciencia. Yo sé que esto no va a acabar, yo sé que aunque políticamente se hagan todas las súplicas y todos los movimientos y se trate verdaderamente de hacer conciencia, la tenemos que ir haciendo en el corazón cada uno de nosotros. Respetemos la vida. Los niños que tienen desde chiquitos compañeritas en el salón, no es de que sean sumisos, de que sean lo que la mujer quiera, no,
simplemente ser educados como lo era en la época en que nosotros éramos niños, el tener esos principios de vida. Seamos parejos en respetar la vida, respetar los animales, respetar el planeta. En verdad no nos hemos dado cuenta el daño que tenemos como sociedad de aquí a unos 10 años. Inclusive con esto de la pandemia ha obligado más a que haya mucho más drama dentro de las familias. El tener un encierro que no es voluntario, que definitivamente fue tan repentino que se volvió forzoso, ha creado otros asuntos emocionales que no nos hemos detectado lo que va a repercutir. No tenemos una idea en verdad la sociedad que vamos a vivir en unas pocas décadas y eso nos va a afectar absolutamente a todos. El respeto de verdad a la mujer es básico para el respeto a la vida. Entonces esto sí sería un llamamiento inclusive a las mismas madres que buscan a sus hijas en todos estos despoblados, que al principio era en las zonas fronterizas, ahora ya es incluso en zonas aledañas a la Ciudad de México. Ese respeto a que se puedan encontrar a esas víctimas que somos todas las mujeres, aunque lo hemos querido manifestar todas. Toca una y nos tocas a todas, pero no es que nos toques a nosotras, tocas a la vida, tocas al daño, tocas a la humanidad, respetémonos de verdad como humanidad. Eso es lo que creo que cabe en la casa de cada uno de nosotros, a aprenderlo, a sentirlo y a educarlo a los más pequeñitos, para que las próximas generaciones de alguna manera vuelvan a retomar esos respetos que tan importantes eran en México en los años 30, 40. Había una ética verdaderamente de respeto. La mujer, como decía, no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa. Entonces, hemos tenido que llegar a situaciones extremas para que de verdad vean la violencia en la que todas las mujeres vivimos sin importar la educación, sin importar la zona, sin importar las condiciones, sin importar nada. Es un respeto y un llamamiento de verdad a la vida. Claro. Begoña, es importante recordar a nuestro auditorio que tú como periodista, como profesional de los medios de comunicación, pues has dado cuenta pues de actos, reitero, de violencia de género para las mujeres que ejercen el periodismo de investigación, el trato desigual, la discriminación, el machismo, incluso en los medios de comunicación, sigue siendo una constante. En México, ¿tú crees que este trato inequitativo, injusto y poco, yo diría, poco responsable en los medios de comunicación sigue lacerando los derechos de las mujeres? Sí, y por lo que vemos va en ascenso. Eso es lo más alarmante de todo. Que no es diga, ya llegamos a un tope y ya de aquí es lo más grave que puede pasar. No hay límite. Cada día amanecemos con la sorpresa de que verdaderamente inventan más formas de violencia, más formas de laceración, más formas de humillación. E insisto, el día que los seres humanos, sin género, sin que seas hombre o mujer, entendamos que el daño que le hagas a una mujer se lo haces completo a una familia. O sea, no solamente a ese ente como ser humano. Claro. A ver, Begoña, es importante recordar que en México las cifras de desapariciones, las cifras de maltrato, de violencia familiar, de violencia de género, incluso la violencia política con perspectiva de género, es una realidad de nuestro país, en donde el gobierno ha sido indiferente, el gobierno ha sido poco empático, hasta irresponsable y omiso. Yo sigo viendo en medios de comunicación, sigo siendo testigo en la sociedad, que este gobierno, reitero, no atiende, no entiende y no quiere resolver los problemas ni las legítimas demandas de madres de familia que exigen solución, reitero, frente a la desaparición de sus hijas, frente a el asesinato de sus hijas. Y bueno, pues este gobierno se la pasa con sus propios datos, se la pasa justificando, protegiendo a sus hijos, a sus familiares o a sus amigos, y así llevamos 3 años de desgracia, 3 años de violencia, 3 años de crisis, de violencia, corrupción e injusticia e impunidad, Begoña. ¿Qué le dirías tú al gobierno de la Cuarta Transformación? Yo creo que en ese sentido también debería de ser una transformación, porque no son 3 años de esto, llevamos décadas enteras, pero los 3 años últimos es cuando se ha reforzado este patrón de conducta, como bien lo marcaste en un inicio, es un desinterés, es una, como si fuera una responsabilidad de otros gobiernos o de otras épocas, de decir es que esto no nos pertenece, no es nuestro. Y lo que pasa el día de hoy es de quien gobierna el día de hoy, no de otras épocas ni nada. Y lo grave es eso, que no hay
un límite. Si tú dijeras, bueno, la fecha límite va a ser tal día, tal hora, bueno, pues lo esperamos. El problema está en que esto es ascendente exponencialmente. Entonces, es un llamado de verdad que no importa cómo nos queramos cuidar, cómo queramos prevenir, cómo queramos hacer las cosas, somos 100% vulnerables. Entonces, nos encontramos verdaderamente en una guerra. Estamos muy atentos en qué está pasando en Croacia, en Rusia, en todo, en Ucrania, en todas las zonas en donde verdaderamente ha habido conflictos, no los últimos, sino muchas décadas atrás. Claro. Y si no vemos lo que está pasando en México, verdaderamente, tú vas a provincia y no ahorita, sino en las zonas que ya ni siquiera son en la montaña ni en zonas metidas, sino en plenas ciudades, y ves la violencia, vas por la calle y te puede tocar una balacera. Entonces, eso no es lógico. Pues es la realidad que hoy vivimos a nivel nacional, la falta de inversión, yo diría la falta de intención y de atención de las autoridades, la falta de convicción por resolver los problemas que prometió resolver hace 3 años, y mientras tanto los daños colaterales los ponemos los mexicanos, la ciudadanía, los hombres, las mujeres, los niños, los grupos vulnerables siguen poniendo a sus muertos, y el gobierno pues sigue justificando reitero, sus ocurrencias, sus negocios, o a sus familiares. Y eso sigue generando, reitero, un escenario de incertidumbre, de decepción, profunda decepción, y de incertidumbre me refiero ante la poca procuración de justicia, ante la ineficaz administración de justicia y ante la nula solución de carácter político de este gobierno. De nada sirve tener leyes, de nada sirve tener autoridades que no sirven para nada y que no resuelven a nadie. Begoña, como siempre, ha sido un verdadero placer contrastar contigo opiniones muy valiosas, escuchar de una voz autorizada esta reflexión y entender tu posición como una legítima mujer mexicana, una profesional de los medios de comunicación, una reconocida periodista y sobre todo una mujer valiente. Te reitero mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto y siempre mi sincero agradecimiento. Muchas gracias, Begoña, y muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un gran abrazo a todo tu público. Gracias. Amigos, no le cambien, regresamos con una entrevista. Tenemos ya en la antesala a la senadora Nestora Salgado. Y bueno, pues ya tenemos en la antesala varias diputadas y gobernantes aquí en Contrastando Ideas. No le cambien, regresamos.